Buenos días otra vez. Ah, Me encantan películas y historias que tienen un equipo. No necesariamente historias de deportes, pero como películas que tienen un equipo de varios individuos con varias habilidades, como los Avengers, ¿ok? Estos héroes que tienen varias capacidades, ¿ok? O tal vez una película como de robo, de alguien quien es experto en eso, otro que es experto en otra cosa. Y como cada carácter tiene su propósito, su cosa de hacer. También creo que es la razón por la cual me encanta básquetbol. Porque cada, cada jugador no es igual. Tienen los muy altos, muy fuertes, los más pequeños que son pues pueden ah, correr muy rápidamente, los que son muy cerebros y pueden ver todo y cómo organizar todo el equipo. Cuando pienso en los discípulos, creo que es así, como cuando Jesús escogió sus discípulos. Estaba planeando, pues tengo ese discípulo que tiene esa habilidad y el otro que tiene ese talento. Como tenemos Mateo, un recaudador de impuestos, y Pedro, quien pues tiene mucha confianza, y los hermanos Santiago y Juan, y Felipe, y hay otro Santiago, y pues de verdad, no son expertos, no son héroes, pues fueron hombres sencillos. No los escogió porque fueron líderes en la iglesia, expertos en una cierta parte de la vida. Fueron hombres ordinarios, no especiales. ¿Por qué Jesús escogió esos hombres? Pues vamos a estudiar los discípulos de Cristo mientras estudiamos en esta serie de sermones. Y en esta serie vamos a ver, sí, los discípulos, pero de verdad, cuando estudiamos los discípulos, de verdad estamos estudiando a Cristo. Mientras vemos las dudas, preguntas, las dificultades, la confusión de los discípulos, vamos a ver más claramente a su Salvador, a su líder, a Cristo. Y de verdad, hoy, el discípulo que vamos a estudiar, no sabemos mucho de él. El discípulo que vamos a estudiar hoy se llama Tadeo. Se llama Tadeo. Y algo que pues sabemos de ese discípulo es que se llama Tadeo. Es una de como dos cosas que sabemos de ese discípulo. Pero tiene tres nombres. Tadeo, su nombre que recibió cuando se nació fue Judas, no el mismo Judas que traicionó a Jesús. Pues fueron dos. Okay. Judas, pero por alguna razón decidió no ser llamado Judas por el resto de su vida, pero Tadeo o Thaddeus, y su otro nombre es Lebbeus. Hay un pastor, se llama John MacArthur, tiene un libro que se llama 12 hombres ordinarios. Y él sugiere que estos nombres, Tadeo y Lebbeus, son como apodos, o nombres que recibieron de otras personas que tal vez describe a ese hombre. Tadeo significa algo como hijo del pecho. Ese pastor sugiere que tal vez como no sé, niño de mamá o hombre de mamá, algo así. En inglés se llama mama's boy. Y el otro nombre, Lebbeus, es como hijo del corazón, tal vez sugiere que
fue muy compasivo. ah, pero eso no sabemos, por cierto. De verdad, yo estaba buscando en Google qué significa Tadeo y dijo alabanza. Ok, entonces, ¿quién sabe? La verdad es que no sabemos mucho de Tadeo. De verdad, vamos a estudiar hoy la única vez que oímos algo de Tadeo. Él tiene una pregunta de Cristo. Entonces, vamos a leer de Juan capítulo 14. Y vamos a ver su pregunta, pero antes tenemos que entender el contexto. Lo que leemos es la noche antes de la muerte de Cristo. Está celebrando, recuerden, está celebrando la Pascua judía con sus discípulos. También es la noche en que instituye la Santa Cena, Y es la última vez que tiene la oportunidad de enseñar a sus discípulos. Pues va a morir, sí, va a resucitar de entre los muertos, pero no va a enseñar a sus discípulos mucho después. Entonces, como la última vez antes de su muerte que tiene la oportunidad de enseñarles. Y quiere asegurar a sus discípulos de unas cosas. Pues primero quiere prepararles, porque Él no va a estar con ellos físicamente. Va a decirles que, pues yo no voy a estar físicamente, pero voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Okay? Ese es el primer consuelo, que el Espíritu Santo estará con ellos. También, mientras no está, pueden guardar y obedecer sus mandamientos. Pues, si no tiene Jesús con ellos, pueden pensar en lo que ya ha enseñado a ellos, lo que ha dicho. Y tercero, aunque no está con ellos físicamente, está con ellos espiritualmente, por medio del Espíritu Santo. Y aunque Jesús no iba a estar con ellos físicamente, cada persona que sigue los mandamientos y las enseñanzas de Cristo tendrá el amor del Padre, aunque no está Jesucristo con nosotros físicamente. Entonces vamos a empezar leyendo en Juan capítulo 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y esta palabra en griego, obedecerán, es más no como obedecer, pero como guardar. ¿Okay? Como guardar mis mandamientos. Eso significa, sí, obedecer, pero también como atesorar, guardar. Vamos a no solamente obedecerlos, pero como usarlos como la fundación, el fundamento de la vida. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Como les dije, Él iba a enviar el Espíritu Santo para estar con ellos. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Okay? El Espíritu Santo, el Padre iba a enviar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un espíritu. La gente no puede ver el Espíritu Santo ni conocer al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo iba a estar con cada persona que escucha las palabras de Cristo. Seguimos leyendo. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Otra vez, quiere asegurar a sus discípulos, quiere consolarles. No voy a dejarlos solo, voy a enviar el Espíritu Santo, y por medio de Él, yo voy a estar con ustedes. Ok, al fin de esta lectura, antes de la pregunta de Tadeo. Versículo 21. Sí. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece o guarda. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré
y me manifestaré a él. Ok, entonces, ¿qué ha dicho Jesús? No voy a estar, pero voy a enviar el Espíritu Santo, y mientras no estoy con ustedes, pueden guardar mis mandamientos y saber que el Padre estará con ustedes también. Y ahora tenemos la pregunta de Tadeo. ¿Qué pregunta tiene? O Judas es su otro nombre. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Ok, ¿por qué pregunta eso? ¿Estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Pues, ¿por qué pensaría así? Pues Jesús dijo que no iba a estar con ellos físicamente. Mientras estaban tratando de, compartir el mensaje de Jesús, la gente del mundo no iban a ver a Jesús. Entonces, ¿cómo eso va a pasar? Y él tal vez está pensando con compasión para todo el mundo, pues, ¿cómo todo ese mundo va a conocer a su Salvador si no te manifiestas a ellos? O podría ser por otra razón, que pues mucha gente pensaba así, que Jesús vino a ser un Mesías visible, terrenal, poderoso. Y pues, ¿por qué es tan en secreto? Solamente a nosotros, a los discípulos. ¿Por qué no te muestras a todo el mundo? Un gran estadio, en frente de mucha gente. ¿Por qué solo hablas a nosotros? ¿Sería mejor estar frente de mucha gente? ¿Cómo esas personas van a conocer a su Salvador? Y de verdad, no es una pregunta mala. Y he oído esa pregunta muchas veces. De los en el segundo grado, séptimo grado, los en high school y adultos también. Esta pregunta que es: ¿por qué Dios lo hace así? De cualquier cosa. Pero específicamente aquí de, compartir el mensaje, de convertir a la gente a ser cristianos. ¿Por qué Dios lo hace así? Es la pregunta de Judas, de Tadeo. ¿Por qué lo haces así? Aquí es la respuesta antes de que leemos la respuesta de Jesús, ¿por qué Tadeo estaba pensando así? Tal vez pensó en las palabras de Jesús cuando él habló de ser el buen pastor, ¿recuerdan? Como yo soy el buen pastor, dijo eso en medio de esta lectura. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pues ¿cómo esa gente va a escuchar su voz si no estás, Jesús? Es una buena pregunta. Aquí es la respuesta de Jesús. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Okay, ¿qué es su respuesta? Casi no parece una respuesta a la pregunta, ¿no? Casi parece como está diciendo lo que ya dijo. Pero en su respuesta hay unas ciertas cosas que tenemos que ver. Primero, es para cualquier persona. Tadeo estaba pensando, pues solamente te has revelado a nosotros. ¿Cómo vas a manifestarte al mundo? ¿Por qué no lo haces muy públicamente? Dice, puede ser para cualquier persona. El que me ama, eso podría ser cualquier persona, ¿no? El que me ama obedecerá mi palabra. También quiere comunicar que si alguien va a tener fe, va a tener salvación, no será solamente por ver a Cristo, pero por las palabras, los mandamientos, las enseñanzas de Cristo. No tienen que ver a Cristo físicamente, pero pueden conocerle por su palabra.
por sus mandamientos. Y también parte de su respuesta es que si alguien tiene las palabras de Cristo, los mandamientos de Cristo, tienen el amor del Padre. No tenían que ver a Cristo como los discípulos, pero como nosotros en Florida, aquí. No hemos visto a Cristo, pero por medio de la palabra de Dios, las enseñanzas y mandamientos de Cristo, tenemos el amor del Padre. Y esto es la verdad sobre nosotros, que haremos, como Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, haremos nuestra morada en Él, en la persona que obedece a los mandamientos de Cristo, que guarda las palabras de Cristo. Eso es nosotros. Y eso no es como el enfoque de la lectura, pero me encanta esta manera de hablar. Mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Dios vive contigo. Dios vive contigo. ¿Lo crees? ¿Que Dios vive contigo? Imagina si podrías recordar eso en cada momento de la vida. Cuando te frustras, cuando tienes ansiedad sobre el futuro o algo que pues no sabes lo que va a pasar. Dios vive contigo. Pues, ¿conmigo? Porque yo sé mis pecados, mis debilidades. ¿De verdad Dios va a vivir conmigo? ¿Cómo podría ser? Y no es que Dios está ignorando tu pecado. No está, es que ya Él sabe todo. Él te conoce y sabes, Dios sabe, pues que fuera en el pasado quién eras, pero Él sabe quién eres ahora. Salvado, perdonado, perteneces a Él. Entonces no es un gran milagro que Él que haremos nuestra morada en Él. Porque Dios sabe quién eres. Eres suyo. Perteneces a Él. Yo creo que eso es tan bonito. ¿Y qué pasaría si podríamos recordar eso en cada momento? Como que Dios tiene su mano en mi hombro, diciendo, tengo todo bajo mi control. Todo estará bien. Estoy contigo. Ok, vamos a como terminar la lectura. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Otra vez, dice que pues viene el Espíritu Santo va a ayudarles. Y si has preguntado, ¿cómo los discípulos sabían qué escribir sobre la vida de Cristo? ¿Cómo recordaban todos los detalles, todas las palabras de Cristo? Como en el libro de Mateo, cómo Mateo recordó todo lo que tenía que escribir. Pues por el Espíritu Santo, ¿sí? El Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Eso fue la obra del Espíritu Santo en ellos. Ok, hemos visto el contexto, la pregunta y la respuesta. Quiero que pensemos en la pregunta otra vez de Tadeo. ¿Has preguntado algo así a Dios? Dios, ¿por qué lo haces así? Tal vez es algo como teológico en la Biblia, pero más común sería algo personal. Dios, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no me has dado una
una solución a eso. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué eso pasó y no la otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que tiene cada ser humano, tal vez diariamente o especialmente en los eventos difíciles de la vida. Una cosa que aprendemos de esa lectura es que Dios casi nunca hace lo que estamos esperando o lo que pensamos al principio. Casi nunca Dios hace lo que los seres humanos piensan que es lo más importante. Dios siempre tiene su plan, su idea, y siempre es mejor que lo que pensamos y diferente de lo que pensamos. Quiero que piensen en primero Tadeo. Él pensó, pues Jesús, si quieres que mucha gente te conozcan, ¿por qué hablas a mí? ¿Por qué no hablas a esa gente en un estadio, en frente de miles de personas? ¿Por qué lo haces así? Y Jesús dijo, pues no va a pasar así, va a pasar como persona por persona, cuando oyen mis palabras. Quiero que piensen en la cosa más importante que Dios hizo por nosotros, cuando nos dio la salvación. ¿Lo hizo en la manera que esperamos? ¿En que pensamos al principio? Probablemente no. Dios viene al mundo y ¿qué va a hacer? Ser matado. ¿De verdad? Eso no es lo que los discípulos esperaban. Los discípulos probablemente estaban orando que Jesús no sería crucificado. Pero ¿qué hizo Jesús? Algo que no esperaban. ¿Qué quería la gente? Un Mesías terrenal, visible, poderoso. Pero ¿quién fue Jesús? Un Salvador, no solo para esa época, pero para todo el mundo. Para los en el pasado y en el futuro, y para que nosotros ahora podríamos tener la salvación. Porque Jesús murió en nuestro lugar, porque perdonó a todos nuestros pecados. Para que nosotros podamos decir, soy salvo. Dios me ama. Soy santo. No es el Salvador que esperaban, pero es el Salvador que de verdad necesitamos. Pueden ver que Dios no hace lo que es pues según lo que piensan los seres humanos, pero es mejor. Piensen también en los discípulos. ¿Por qué Jesús escogió a esos 12 hombres tan sencillos, ordinarios? ¿Por qué no escogió a unos políticos o unos profesores o sacerdotes? ¿Por qué escogió a pescadores y otros hombres sencillos? Por eso, pues, quiero que ven esa lectura de 1 Corintios que describe qué estaba haciendo Dios cuando hace algo como que es el opuesto de la sabiduría humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué escogió a esos hombres sencillos? Para mostrar su gloria. Pues los discípulos, los apóstoles, tenían como el trabajo más importante probablemente en toda la historia del mundo, de compartir las noticias
de un Salvador que vino para todo el mundo. Pues después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, ¿quién estaba para compartir el mensaje? Esos discípulos. ¿Por qué Jesús usó a esos hombres sencillos? ¿Por qué no escogió otra persona? Para mostrar que Él puede usar a cualquier persona. Puede usar a ti. Algo que podemos aprender es que no hay nadie aquí quien es demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado pecaminoso para ser usado por Dios. No sé quién eres en toda su vida, pero no hay nadie aquí que Dios no puede usar para hacer lo que quiere. Dios te ama, te puede usar, como los discípulos también. Eso es porque Dios no hace lo que esperamos, lo que pensamos al principio. Yo podría preguntar a ustedes, piensa en una historia de la Biblia en que Dios hace algo que nadie estaba pensando. Pues podríamos pensar de como docenas de historias, porque así es Dios. Dios no lo hace según la sabiduría humana, porque Él tiene una sabiduría más alta, más grande. Siempre está haciendo algo en que no estamos pensando al principio. ¿Qué podemos aprender de esta lectura? Si Dios no hace lo que estamos esperando siempre, debemos tener cuidado en nuestro ministerio aquí como en la iglesia y personalmente a pensar, pues no, Dios no lo va a hacer. O necesitamos ese programa o esta cosa para tener un impacto aquí. Pues Dios puede hacer más que esperamos. Tal vez estamos pensando, pues con el nuevo edificio, allá estarán las bendiciones de Dios y mucha gente va a venir. Dios puede hacerlo aquí. Si viene un huracán y no tenemos este edificio, Dios puede hacer más que esperamos. Así es. Y también parte de confiar en Dios es darse cuenta de que pues Él es Dios y no lo soy. Mi sabiduría es una sabiduría humana. Y su sabiduría es más grande, más alta que la mía. Entonces parte de ser un cristiano, parte de confiar en Dios, es decir, yo tengo ideas de lo que quiero, pero si tú quieres algo distinto, algo diferente, que lo hagas. Sabes mejor. Entonces en la vida cuando parece que no está bajo mi control, puedo saber que está bajo el control del Dios que me ama. Cuando veo algo en mi vida que no he esperado, ni lo quiero, puedo saber que pues eso es lo que Dios puede usar para mi bien o para el bien de otro. Cuando en la vida no sé lo que va a pasar, yo sé que Dios sabe lo que va a pasar. Y Él me ama. Él está conmigo. Él vive conmigo. Él está dentro de mí como un cristiano. Quiero dejarles con las últimas palabras de esta lectura que dice Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén.